Estoy en un chat. Ahí. Vamos. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos, a todos quienes están conectados a este conversatorio. Tenemos ahí, a ver, ¿no? Sí. Hemos querido generar hoy día un conversatorio, un nuevo foro virtual sobre nuevas estrategias sanitarias, ¿no? Para abordar esta crisis, esta pandemia COVID-19 que tiene múltiples dimensiones, ciertamente sanitarias, pero también sociales, económicas, humanitarias. Y el fin de semana pasado, conjunto de partidos políticos de la oposición, con sus comisiones de salud, con los parlamentarios que están en las comisiones de salud de ambas cámaras, y yo creo que además algo muy valioso, un conjunto amplio de organizaciones de trabajadores de la salud, de gremios, han firmado un documento con propuestas, ¿no? Con propuestas haciendo un llamado urgente hacia una nueva estrategia sanitaria, dado que la anterior, o la todavía podríamos decir en desarrollo, estrategia sanitaria ha fracasado en nuestro país, ¿no? Bueno, ese es el tema de la conversación de hoy día. Estamos con dos grandes invitadas, y agradecerles también su disposición, su tiempo. Por un lado está Bernardita Barraza, que ella, bueno, es enfermera, pero además enfermera y trabaja en el Hospital Van Buren en Valparaíso, pero además es dirigente nacional de la Federación de Enfermeros y Enfermeras de Chile, así que también tiene esa doble experiencia, cotidiano obviamente en el hospital, pero también de dirigente de un gremio muy relevante que está en primera línea. Y por otro lado, al doctor, profesor Cristóbal Cuadrado, académico de la Universidad de Chile, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, y también un colaborador estrecho en el Colegio Médico, la actual directiva del Colegio Médico, y una persona, bueno, que sabe muchísimo de salud pública, ¿no? Y con una mirada que yo creo que también ha sido muy relevante en la construcción de contenidos, de propuestas, y que Cristóbal ahí nos puede contar mucho sobre aquello. Darles la palabra para iniciar, Bernardita, y también para quienes no te conocen, personas que puedan estar conectadas a través del Facebook o las redes sociales, quienes no te conocen, puedas también contar quién eres. Ya contaste un poco de ya la introducción. Bueno, soy Bernardita Barraza, enfermera. Antes de ser dirigente, me desempeñaba en la unidad de emergencia infantil del Hospital Carlos Van Buren, un hospital de acá de Valparaíso, que es de tipo 1, o sea, de alta complejidad. Actualmente fue designado como un hospital de derivación de COVID, de pacientes COVID, así que esa es la realidad como mía profesional. En el campo dirigencial, tal como dijiste, soy dirigente de base, o sea, del hospital, de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras, y además directora nacional de la Federación Nacional de Enfermeros de Chile, o conocida como FENACEM. Eso es como lo mío. Bueno, enfermera hace 13 años. ¿Y eso? Muy bien, gracias, Bernardita. Cristóbal, lo mismo, si quisieras complementar un poquito la presentación para quienes no te conocen. Bueno, muy buenas noches. Gracias, senador, por la invitación. Gracias, Bernardita, por tener la oportunidad de compartir. Yo trabajo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Ahí estudio temas relacionados con acceso a sistemas de salud, reformas del sistema de salud, y también aspectos de epidemiología, de los patrones de enfermedad de las poblaciones. En ese contexto hemos estado muy activos con lo que está pasando ahora con el COVID en Chile, haciendo análisis, tratando de hacer propuestas también desde la Escuela de Salud Pública, y además me desempeño como asesor técnico. Soy secretario técnico del Departamento de Políticas de Salud y Estudios del Colegio Médico, por lo tanto no soy un dirigente del Colegio Médico, sino que asesoro técnicamente a la Mesa Directiva Nacional
en temas relacionados con políticas de salud. Encantado de poder compartir un rato con ustedes esta noche y discutir un poquito la contingencia. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente agradecerle su disposición un día miércoles de noche, que puedan también dar, después de una larga jornada de trabajo, tener algo de tiempo para poder compartir y conversar, reflexionar sobre esto que nos preocupa muchísimo, cómo enfrentamos el COVID, cómo superamos esta pandemia. Y en ese sentido, una primera pregunta de cajón, y para que ustedes lo comenten. ¿Piensan que ha fracasado la estrategia que ha llevado adelante nuestro país, el gobierno particularmente, quien es el que tiene que encabezar y liderar como autoridad también sanitaria y bueno, como quien dirige el Estado esta pandemia? ¿Cuál es su evaluación de lo que ha sido hasta ahora? Llevamos un poquito más de 100 días, más de 100 días desde el inicio de la pandemia en Chile. Eso, como primero una evaluación de lo que ha sido hasta ahora la estrategia, una evaluación crítica. Bernardita, si quisieras comenzar. Bueno, a ver, desde el punto de vista mío, creo que desde el comienzo tenemos que partir de la base de que nuestro sistema de salud ya siempre ha estado bajo los estándares que quisiéramos siempre haber tenido. La calidad de nuestro, no la calidad, sino la entrega de salud, partimos de la inequidad, ¿cierto? Y además, en lo que es el sector público, parte de la escasez, además de administrar insumos, personal, todo lo que es el contexto hospitalario, salud, lo partes desde un menos. Entonces, de ahí ya estamos mal. Por otro lado, el 2005 empezó a impulsarse lo que es la reforma de salud. Ahí empezó todo lo que es el auge en ese entonces, y se supone que iba a tener una mirada que cambiaba desde la perspectiva médica a una más bien holística o integral, y desde lo curativo, por ende, a lo preventivo. ¿Qué nos pasó con esta pandemia? Nunca previnimos, nunca hubo prevención. Y eso es porque, lamentablemente, tal como los hospitales están como restringidos en sus recursos, tampoco se ha dado el valor que debe tener la APS o la atención primaria en salud, lo que conocemos como consultorio, y que está en el territorio con la gente. Entonces yo creo que desde ahí, desde el inicio, partimos mal. Bien. Estamos con un problema de sonido, no se escucha del todo bien, Bernardita. A ver si ahora le voy a dar la palabra a Cristóbal, a ver si es posible hacer un cambio ahí en la conexión del lugar. Tenemos a alguien del equipo, Ida, que está apoyando desde atrás, a ver si puede hacer ahí las pruebas de sonido para que se pueda escuchar mejor. Pero la misma pregunta, Cristóbal, ¿cuál es tu evaluación de la estrategia en este tiempo que llevamos de pandemia? Si crees que ha fracasado, críticos. Sí, yo creo que después de 110 días de iniciado la pandemia en Chile, es bien evidente que la estrategia planteada inicialmente fracasó. Y yo quiero como enunciar cuáles son como los pilares en los cuales se construyó esta estrategia inicial. Lo primero fue que se hizo una apuesta, que yo diría una apuesta muy arriesgada al todo o nada. El gobierno apostó a poder generar una estrategia muy ambiciosa que pretendía de manera prácticamente quirúrgica poder contener la epidemia con cuarentenas muy localizadas, pretendiendo que teniendo en teoría muy buena información, que después nos fuimos dando cuenta que no existía, ir decidiendo incorporar o no algunas áreas geográficas a cuarentenas. Y esa estrategia tenía algunos pilares, ¿no? Primero, creer que Chile se comportaba como el sector oriente de Santiago, ¿sí? Donde las personas tienen casas amplias, donde las personas pueden quedarse en la casa y dejar de trabajar por semanas, donde no hay hacinamiento, donde por ende las condiciones sociales son muy distintas a las del Chile real.
Y lo que pasó es que se implementó esa estrategia, pareció ser exitosa en el sector oriente de Santiago y se cantó victoria antes de tiempo. Y lo que pasó entonces es que se extiende el brote epidémico a el resto del Gran Santiago, para hablar un poquito de la región metropolitana, y lo que pasó ahí fue cuando una pandemia encuentra un país profundamente desigual, ¿no? Desigualdad en términos de vivienda, de empleo, de condiciones materiales en general, inequidades de acceso al sistema de salud, y lo que vino fue la catástrofe, que hemos visto y que aún estamos vivenciando. Yo creo que ahí hay un error de origen, ¿no? De no realmente prevenir, considerando que hay un Chile muy vulnerable y que dejar que llegara el virus y que se propagara en esos lugares iba a tener consecuencias muy graves, como hemos visto que ha tenido, ¿sí? En la misma línea, yo creo que también la estrategia del gobierno fue excesivamente confiada, ¿sí? Por ejemplo, comunicacionalmente es muy, muy interesante lo que hace el gobierno y muy preocupante. Desde el principio siempre trató de llevar esta pandemia solos, ¿sí? No aceptaron ayuda de los alcaldes, no aceptaron ayuda del colegio médico, no aceptaron ayuda de las universidades, del mundo académico, y el lenguaje una y otra vez fue de enfrentamiento, ¿no? Nosotros podemos, ustedes no saben, nadie nos puede venir a decir cómo hacerlo porque nosotros somos los mejores y nuestra estrategia es la mejor del mundo. Y miren, aquí están los números, ¿sí? Estamos mejor que en cualquier otra parte, ¿no? Y eso yo creo que también está vinculado en una idea que tenía también el ministro Mañalich, ¿no? El ministro Mañalich también en algún momento hace un mea culpa, muy a su modo, decir, no lo vimos venir, ¿sí? Para él fue una gran decepción el ver que la inmunidad de rebaño se le cae, ¿no? En algún momento de la apuesta, eso también dice, bueno, que se contagie de gente, total vamos a tener ventiladores mecánicos para todo el mundo, y vamos a hacer que la gente se contagie y luego vamos a llegar a la inmunidad de rebaño y vamos a ser el país modelo, digamos, que le pasó por encima el virus, ¿sí? Yo te diría que eso, si uno quisiera como caricaturizar un poco la situación, yo creo que es como un exceso de confianza, no haber querido colaborar y en último término, haber querido ganar políticamente. Yo creo que es lo más grave finalmente de todo esto, ¿no? Transformar una situación súper compleja, muy dolorosa, como una catástrofe, como una pandemia, verla como una oportunidad para ganar políticamente. Y si tú me preguntas, ese ha sido el centro de las razones por las cuales hemos fracasado y hoy día lamentablemente tenemos una de las cifras más altas del mundo de contagiados y de fallecidos. Y yo creo que de ahí hay que partir para cualquier cambio de estrategia, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos en lo que he comentado de que son cosas que requieren un golpe de timón muy, muy fuerte para que cambiemos, digamos, la trayectoria que llevamos. Mucho se ha hablado de ciertos términos que tal vez para gente del sentido común no son tan fáciles de comprender, pero esto de la estrategia de mitigación versus una estrategia de supresión, ¿no? Que sería el cambio de timón. Si se pudiera explicar así pedagógicamente, por un lado, y claro, que tiene que ver también con toda esta confusión, se habla de comunicación de riesgo, ¿no? La inmunidad de rebaño, ahora hay vocerías del gobierno que dicen, no, nunca quisimos hacer inmunidad de rebaño, y sigue la confusión, ¿no? Sigue la confusión. Y por otro lado, si añadimos también la falta de transparencia en los datos, yo leí algunos comentarios que tú hiciste en redes sociales en algún momento sobre decir, mira, ¿cómo voy a hacer análisis de datos con estos datos que no son confiables? Entonces, que son aspectos básicos en el fondo. Tú me dices, me corriges si fue algo así, pero lo que yo entendí que en el fondo era muy complejo analizar los datos desde la Escuela de Salud Pública de la Chile, los datos que llegaban del MinSal, y después nos enteramos todas estas cifras de fallecidos que no estaban reportadas. O sea, en el fondo se fue generando también una falta de credibilidad muy brutal en un escenario muy, muy complejo, ¿no? Hice varias preguntas en una, pero por ahí. Sí, yo creo que partir poniendo como los dos extremos de las estrategias que uno podría haber adoptado y que hay casos, digamos, a nivel internacional. Uno era la estrategia de querer suprimir los contagios, ¿sí? Entonces, en el extremo está, uno puede decir, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda llega el virus y inmediatamente cierra las fronteras,
a los pocos días, con muy pocos casos, la primera ministra de Nueva Zelanda decide que van a hacer una cuarentena total del país completo, muy estricta, y después de un par de semanas logran reducir prácticamente a cero los contagios, y ahora están en una situación muy controlada que es difícil de sostener porque ellos tienen que mantener la frontera cerrada, una serie de cosas, ¿no? Pero llevaron prácticamente cero el contagio, prácticamente cero las muertes, ¿sí? En el otro extremo, quiero poner a países como Suecia o como Reino Unido o como Chile. Estos tres países con alguna variabilidad optaron por una estrategia que uno podría llamarla de un contagio progresivo, ¿sí? Que en el fondo decir, no vamos a tratar de frenar que la gente se contagie, sino que vamos a dejar que la gente se contagie, vamos a tratar de que nuestro sistema de salud pueda hospitalizar a todas las personas que requieran hospitalizarse, por eso el énfasis en ventiladores mecánicos y todo lo que hemos visto durante este tiempo, porque la teoría era que íbamos a lograr hacer crecer nuestro sistema de salud tanto que íbamos a lograr absorber todos los enfermos que llegaran, ¿sí? Y que una vez que pasáramos en el fondo esa explosión de casos, la población iba a quedar inmune y eso nos iba a permitir como haber cruzado la vara, ¿no? Haber superado el virus, ¿sí? Esa estrategia en marzo en Reino Unido ya se declaró fracasada. Aparecieron estudios que demostraron que eso no iba a ser factible, que implicaba decenas de miles de muertos el poder llegar a una inmunidad de rebaño, y Boris Johnson dice esto no va más y cambió la estrategia. Suecia perseveró. Chile en ese momento decidió seguir por el camino que había desechado Reino Unido, con la estrategia de ventiladores mecánicos. Y es muy interesante lo que pasa después en Chile, ¿no? Porque semanas después, cuando vemos que empiezan a crecer los casos, que empiezan a crecer los fallecidos, cuando empiezan a aparecer los primeros estudios que demuestran que la inmunidad no es más de un 5 o 6% de la población, después de un gran brote epidémico, se cae el castillo de naipes, ¿no? Y esa metáfora del exministro Mañalich hay que entenderla en ese código, ¿no? Como que él se da cuenta en ese momento de que él no conocía el Chile real, de que la inmunidad no había llegado y que no había embarcado una estrategia que nos había encarrilado en un camino en el cual vamos a tener que lamentar miles de muertos que habrían sido prevenibles, ¿no? Yo creo que eso es importante verlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una estrategia de supresión, estamos hablando de que hay que hacer todo lo que sea necesario para evitar la circulación viral y ganar todo el tiempo posible hasta que haya una vacuna, que es la estrategia de salida finalmente, ¿no? No hay ningún camino alternativo que sea aceptable. Si queremos que la gente tenga inmunidad de rebaño, deberíamos esperar 70.000 muertos en Chile. Esa es la realidad. O sea, si quisiéramos llegar a que la población, el 60% de la población en Chile llegue a ser inmune al virus, por la estadística internacional deberíamos esperar 70.000 personas fallecidas por coronavirus. Y yo creo que eso no es aceptable para nadie. Yo creo que ese es como el marco de la discusión y hay que ser como súper claro al respecto. Súper, muchas gracias también por la pedagogía. Bernardita, ahora sí parece que, a ver si te escuchamos mejor. Bastante mejor. Tú tienes la experiencia, no solo personal, sino que también como dirigente nacional del colapso, si es que hay que ponerlo en esos términos, del sistema sanitario, de los hospitales, que es la última línea, ¿no? O sea, se habla de la atención primaria, secundaria y terciaria, que es el último espacio, y el temor que eso, bueno, se advertía hace mucho tiempo de que llegáramos a colapsar, ¿no? Tú estás viendo aquello, tus compañeros y compañeras de trabajo, si nos puedes contar un poco también de esa experiencia más subjetiva, cualitativa, en el fondo, personal, pero también como dirigente. Claro. Como les mencionaba en un comienzo, que no sé si al final se pudo entender, nuestro sistema de salud ya de base es un sistema colapsado, atiende a más del 80% de nuestra población. Entonces, además de la inequidad que hablábamos, está ese sistema que administra desde la escasez, reitero, y que además está colapsado per se. Entonces viene esta crisis sociosanitaria, en que la estrategia, también como mencioné en un comienzo, nunca fue prevenir, sino tal como decían, la compra de ventiladores, todo eso, es por
porque el fin último era el curar, o el tratar de que la gente no se muera de frentón. En vez estableció estrategias que trataran de frenar efectivamente la evolución de esta enfermedad, de esta pandemia. Y sí, estamos colapsados, ya en la región metropolitana, lo que son las camas de pacientes críticos están casi en más de un 90% de ocupación. Acá en la región, en nuestro hospital, el Carlos Van Buren, tenemos disponibles entre 2 o 1 cama al día para todo nuestro servicio de salud, entonces es complicado. Ya vimos la realidad en otros países de primer mundo que tenían que optar entre a quién conectar y a quién no. Qué triste tener que llegar nosotros a eso. Además, acá se evidencia todo, absolutamente todas y cada una de las inequidades que produjeron al final ese 18 de octubre. O sea, está todo ligado al final. La pandemia desnudó ahora ya totalmente todo lo que nuestro gobierno actual no quiso ver. Y de una manera cruda, que es impactando en la salud de la población. Tenemos brechas en lo que es recurso humano. Siempre hemos estado bajo lo requerido. Por ejemplo, el Estatuto Administrativo de Suerte de Contrato en el sistema público dice que debe haber un 80% de funcionarios en lo que es la planta titular, ¿ya? Y un 20% en contrata. ¿Qué vemos en la realidad? Que lo que es titular es una suerte de especie en extinción así de frentón. Casi no hay. Tienes contratas y suplentes, y el honorario, que es una precariedad laboral así absoluta, es lo que está haciendo el aguante en estos momentos. Así de mal está nuestro sistema público de salud. Por eso también dentro de las iniciativas que mencionan en el texto, está ese llamado de un sistema único que sea más igualitario en lo que es acceso y oportunidad y que garantice realmente este derecho a la salud. Súper. Algo mejor, pero todavía hay algunos problemillas de conexión. Estás en Valparaíso y siempre ha estado fallando harto internet en las casas. Si pudiéramos resumir entonces la nueva estrategia sanitaria y un poco lo que hay en ese documento que lo hemos difundido en múltiples, ha salido en prensa, en redes sociales, hay un documento que es público, con muchas propuestas, con mucho desarrollo, con harto contenido, pero si tú pudieras resumir los elementos centrales y las prioridades, porque se trata de salvar vidas, de, como decías delante, de suprimir la cadena de contagios en el fondo, y poder efectivamente evitar que más gente se enferme en las magnitudes como se está contagiando hoy día y las muertes. ¿Cuáles serían aquellas prioridades de esta nueva estrategia sanitaria? Sí, yo creo que efectivamente se puede reducir al sencillo concepto de proteger las vidas. Y para hacer eso hay que hacer muchas cosas, ¿no? Por una parte, tenemos que entender que a un nivel muy micro, un proceso epidémico solamente se logra contener si es que somos capaces de que cualquier persona que esté infectada sea aislada a tiempo y que todas las personas que hayan sido contactos de una persona contagiada hayan entrado en cuarentena precozmente. Pero si uno lo piensa, es como ponerle como una red alrededor al virus, ¿no? Entonces, ese proceso es el clave y esencial. Y eso no ha sido enfatizado en la estrategia hasta ahora, ¿no? Porque, como decíamos antes, no estaba centrado en contener la transmisión viral. Y eso no es para nada fácil, menos cuando uno tiene tantos casos, ¿sí? Entonces, requiere que muchos actores entren en juego, ¿no? Uno de los más importantes es la atención primaria.
¿sí? La atención primaria, que tiene una lógica territorial, que está en todo nuestro país, que tiene contacto directamente con las comunidades y que está siendo la principal línea de cuidado de las personas que están con coronavirus. Lo que requerimos entonces es fortalecer y poner en el centro de la estrategia sanitaria la atención primaria. Eso debe ir de la mano de recursos para la atención primaria. Hoy día nuestros profesionales de la salud que están en la atención primaria están con mucho trabajo, no es que estén ociosos, digamos, o sea, están atendiendo a miles de personas enfermas y requerimos entonces más recursos para poder contratar a nuevo personal y para que también cuenten con condiciones de protección, para que no se enfermen, entre otras cosas, para que puedan mantener su actividad. Entonces, la atención primaria debería estar en el centro de la actividad del diagnóstico precoz, el aislamiento y el seguimiento de casos y contactos para mejorar nuestra estrategia sanitaria. A un nivel un poquito más macro, ¿sí? Yo creo que hay dos componentes súper relevantes. Uno ya lo hablábamos con respecto a cómo la autoridad enfrenta la crisis, ¿no? El enfrentamiento al principio fue desde una lógica de mucha beligerancia, ¿no? En fondo peleó con los alcaldes, peleó con el colegio médico, ¿no? Eso ha cambiado un poco con la nueva vocería y a mí me parece eso muy valioso, porque la única manera de enfrentar un desastre como este es a través de diálogo y a través de aprovechar todas las capacidades que tiene el país, las capacidades humanas, las capacidades sociales, el tejido social de distintos niveles, al mundo técnico, ¿sí? Y eso requiere entonces una forma que sea dialogante, que sea inclusiva de cómo se gestiona la crisis. Y yo creo que ahí hay un énfasis mucho más macro de la política que es relevante. Y en la misma línea está el ámbito como de la gobernanza y la participación, ¿no? Se requiere una mirada intersectorial. Esto no es solamente un problema sanitario, ¿sí? No se puede gestionar exclusivamente desde el Ministerio de Salud. Hay dimensiones sociales y económicas muy importantes vinculadas con esto. Si no tenemos subsidios monetarios fuertes para las familias, las personas no se pueden quedar en la casa. Si no hacemos protección del empleo, las personas van a salir igual porque van a tener miedo a quedar desempleados después. Si no miramos aspectos de violencia de género, entonces las cuarentenas generan también un impacto profundo en la vida de muchas mujeres que tienen que estar con sus agresores, y así hay múltiples otras dimensiones que requieren necesariamente una mirada intersectorial para integralmente avanzar en esta tesis. Yo te diría que esos son los elementos centrales, ¿no? Proteger la vida, potenciar la atención primaria, modificar la estrategia comunicacional, y una nueva estructura de gobernanza que incluye la participación de todos los actores para la gestión de la crisis. Si tú me preguntas, yo creo que esos son los elementos más importantes de lo que hay que modificar en lo sucesivo. Muy bien. También se ha hablado mucho de estos conceptos que están encadenados, ¿no? De trazar, testear, trazar y aislar, ¿no? El gobierno dice, bueno, yo he ido aumentando mi nivel de testeo, somos el país de América Latina que testea más en el fondo, pero por otro lado también la experiencia local, muchas veces territorial, dice, mira, el examen PCR se demoraron, no sé, 2 semanas en dar el resultado. Por otro lado, hay algunos especialistas, uno lee, que dicen, sí, es cierto, Chile está testeando mucho más, está testeando harto, pero todavía hay un subdiagnóstico en el fondo, hay un porcentaje que debería testear incluso aún más, ahí con los porcentajes que se estiman, ¿no? De cuánto logra captar ese diagnóstico. Luego, claro, la trazabilidad, y ahí tiene que ver con la atención primaria, se necesitaría mucha gente dedicada casi tiempo completo a la trazabilidad, ¿no? Y eso implica contratar mucha gente rápido que trabaje en el fondo en la atención primaria, llamando por teléfono, visitando las casas, no sé, ¿no? Y los contactos estrechos, el grupo familiar, etc. Y por otro lado, el aislar, ¿no? Las residencias sanitarias, que también han llegado tarde, todavía no hay muchos cupos, todavía como que le preguntan a la gente si quiere o no quiere ir a la residencia sanitaria, como que funciona un poquito, no con la rigurosidad que debería, ¿no? En el fondo, decir, bueno, aislar los casos positivos para evitar efectivamente el contagio.
Si pudieras un poquito, claro, yo hice la introducción, pero si pudieras como reforzar la relevancia de aquello, y claro, y después nos metemos también en la dimensión social, que en el fondo decir, bueno, cómo la gente, que las cuarentenas sean efectivas con el nivel de movilidad que hay, ¿no? El tema laboral, el tema económico, ahí podemos complementar, pero si pudieras reforzar estos conceptos de testeo, trazabilidad y aislamiento, ¿no? Sí, partamos pues entonces por el diagnosticar, ¿no? Evidentemente, para poder manejar un brote epidémico hay que ser capaz de identificar a quienes están infectados, ¿sí? Y para eso, entonces, el primer paso es testear. Y hay una suerte como de paradoja, ¿no? Que Chile testea mucho, pero no suficiente, ¿sí? Y esto hay que ponerlo en términos muy sencillos. Yo creo que a cualquier persona le puede ser como obvio esto, ¿no? Es distinto si es que uno hace 1 millón de exámenes, si es que uno tiene 1.200.000 personas contagiadas, o si es que uno hace 1 millón de exámenes y uno tiene 5 millones de personas contagiadas. En un caso uno va a estar detectando el 98% de las personas, por decir un número, y en el otro uno va a estar detectando un 20% de las personas. Por lo tanto, y aquí hay que salir de la trampa que a veces nos quieren hacer, que nos dicen, mira, hacemos tantos test. Y sin duda hay que felicitar el esfuerzo que ha hecho el país, que han hecho las universidades, que lo han hecho los hospitales montando capacidad 24/7, pero como esa capacidad de testear no fue de la mano de una actividad que permitiera bajar la transmisión viral, se transformó en una estrategia inútil. Entonces, diagnosticamos a muchas personas, pero todo lo que venía después de eso no se hizo bien. Y eso es muy relevante, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día tenemos tantas personas contagiadas que incluso siendo uno de los países del mundo que más testea, igual estamos llegando tarde y el examen a las personas les llega después del día 14 de su inicio de síntomas, o sea, después que ya cumplieron un ciclo completo de enfermedad contagiando a todo el mundo. Eso no sirve para nada, ¿sí? Entonces, hay que ser capaces, y ahí está el desafío actual, de ser capaces de diagnosticar tempranamente, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo que es brutal, que es el caso de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene la meta de que una persona debe haber sido diagnosticada, puesta en aislamiento y haber trazado todos sus contactos y haber contactado a cada uno de esos contactos en menos de 5 días desde que iniciaron los síntomas, esa persona. En Chile, las personas recién consultan a los 5 días de iniciar sus síntomas. Y como les decía recién, el resultado del examen les llega el día 14. ¿Sí? Esa es la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, cuando tenemos una explosión de casos, no es una casualidad, ¿sí? Entonces, aislamiento. Tenemos que diagnosticar precozmente para aislar precozmente. Y si tú me preguntas hoy, que no tenemos capacidad de testear a todo el mundo, tenemos que ser capaces de aislar a las personas con síntomas, sin una PCR. O sea, una persona que tiene síntomas de coronavirus, esa persona tiene que tener un contacto con un personal de salud, no necesita ser un médico, cualquier persona de salud que tiene perfecta capacidad de diferenciar entre una persona que tiene síntomas compatibles o no, y que eso baste para que una persona entre en aislamiento, ¿sí? Y que las personas con el reporte de un profesional de salud pueden ingresar a una residencia sanitaria. Hoy día todavía en muchos lugares le piden tener un resultado de una PCR a una persona para entrar a una residencia sanitaria. Hay muchos lugares en que le piden a las personas que tengan una evaluación por un asistente social, ¿sí? Para entrar a una residencia sanitaria. Es absurdo eso. O sea, es absurdo, es pensar en otro contexto que no es pandemia, digamos, ¿sí? Y el último paso, digamos, testear, aislar, trazar, tiene que ver con la capacidad de identificar precozmente a todos los contactos de cada caso que sea sospechoso o sea confirmado. Y eso es una tarea titánica. Y de nuevo ponerlo en dimensión. Imagínense que cada persona contagiada tenga en promedio 5 personas que hayan sido contactos estrechos, ¿sí? En la práctica pueden ser muchos más, pero para poner un número, ¿sí? Si es que un día se diagnostican 5.000 personas, estamos hablando que hay que contactar a 25.000 personas más. Hay que identificar dónde viven, sus teléfonos, ser capaces de llegar a ellos, avisarles de que son contactos estrechos y asegurarnos que empiecen una cuarentena, darles una licencia médica para eso.
Ese es el esfuerzo, ¿sí? Y para eso, ríanse ustedes, tenemos 800 personas trabajando entre la Seremi de la región metropolitana y el Ministerio de Salud. Si sumamos a todas las otras Seremi del país, te aseguro que no pasamos las 1.500 personas, ¿sí? Necesitamos al menos 9.000 personas para hacer eso, ¿sí? Entonces, esa es la magnitud, digamos, del esfuerzo, ¿no? que necesitaríamos hacer, y cuando decimos que se necesitan acciones urgentes, nos referimos a eso, ¿no? Contratar a esas 9.000 personas, instalar capacidades tecnológicas, permitirle que los profesionales de la salud ingresen en aislamiento a las personas sin necesidad de una prueba PCR, que la residencia sanitaria se facilite el ingreso, y así, ¿no? Hay tantas cosas detalladas que podríamos seguir diciendo, pero que espero que quede más o menos la idea, digamos, de qué tipo de acciones muy concretas son las que necesitamos que vayan cambiando para mejorar el manejo de la pandemia. Súper claro. Bernardita, a ver, ahora otro intento. Ha estado inestable el internet, lo sabemos. Horrible. El Wi-Fi ha sido difícil, pero otra oportunidad. Pero... Tú has puesto el énfasis bastante en las inequidades iniciales, de base, en el fondo, de nuestro sistema sanitario. Y estábamos hablando del colapso. Y uno de los puntos que han puesto los gremios de la salud, y en este documento está también, es la debida protección a los trabajadores de la salud, a todos los trabajadores de la salud que están ahí en primera línea. Si pudieras contarnos de eso y conversar un poquito de aquí. Lo que comentaba Cristóbal es súper cierto, o sea, lo mismo que se da en la población, en el sentido de que no lo puedes enviar a cuarentena porque no tiene la PCR y todo eso, también se da en cierto modo, mínimamente, claro, en el personal de salud. Hemos tenido bastante dificultad con las licencias médicas, sobre todo en lo que es cuarentena preventiva. Ahí la Seremi, pues lo mismo que se comentaba, no tiene la capacidad para resolver esto. Y el tener a tanto personal honorario como les comentaba, está dando como resultado que decidan, sobre todo en el sector privado, no decir que tienen la enfermedad por miedo a quedar sin trabajo. Entonces es una realidad súper mala lo que se ve y es la realidad al final de todos los chilenos. Quisiera también acotar un poco lo que dijo el Cristóbal, que el MinSal en sí y todo lo que el gobierno ha tenido una comunicación súper errática y que lleva a la confusión de la población, esto de la nueva normalidad, esto del retorno seguro, o sea, ni siquiera hemos tenido la capacidad, tal como dijeron, de contener un poco esta pandemia y queríamos tener de nuevo la vida de antes, abrir un mall, entonces ir a, no sé, un bar, un café, no se puede, po. Entonces eso lleva a la confusión a la población ve en sus gobernantes a líderes, entonces hacen lo que ellos deberían hacer, y, o sea, lo que ellos les dicen, y resulta que es peor aún, entonces ahí hay que tener ojo. También con las definiciones que han habido muchas variaciones que yo creo que ahí Cristóbal es el experto, pero que eso también impacta en lo que es el seguimiento y del comportamiento de este virus. Entonces, ahí ha habido bastante deficiencias, además de todo lo que ya comentamos. Súper. A ver, hoy día, claro, se dice que estamos entrando más o menos 10 millones de personas en Chile estarían en una cuarentena, ¿no? En comunas regiones de cuarentena. Pero algo que efectivamente está quedando a la vista, por lo menos lo vemos en la región metropolitana y en distintas comunas, es que estas cuarentenas no están siendo muy efectivas porque hay demasiada movilidad. Y esto está relacionado también con el tema laboral, donde vemos y han salido muchas denuncias de empresas que obligan a los trabajadores a
a salir de sus casas, a ir a trabajar, con estos permisos salvoconductos colectivos, como tratando de burlar un poquito también la cuarentena, la ley. Hoy día el ministro de Economía decía que eso es algo muy difícil de fiscalizar, bueno, y eso se replica en el fondo y se multiplica en cientos de miles y probablemente millones de personas que siguen saliendo. Y por otro lado, claro, los mensajes, lo que decía Bernardita recién, los mensajes confusos, la nueva normalidad, todo esta, lo que se llama la comunicación de riesgo, ¿no? Que no transmite mensajes claros, que estas resoluciones que hubo en su momento con los funcionarios públicos, que podían volver, en algún momento se pensó también volver a clase, los colegios. ¿Cuánto de eso influye, o en el fondo, cómo, en esta nueva estrategia sanitaria, cómo hacemos para que las cuarentenas sean efectivas? Porque todos pedimos en su momento, bueno, cuarentena. Acá en la región todavía faltan, por ejemplo, comunas de Marga Marga que no se han, que además están conectadas con Viña, Valparaíso, como Quilpué, Villa Alemana, Limache, y no están en cuarentena. Entonces a veces no se entienden los criterios por los cuales unas sí, otras no, o unas se levantan. Toda esa gestión en el fondo de la crisis y esa comunicación, finalmente, estamos hablando de la comunicación a nivel masiva, digamos, ¿no? ¿Cuánto influye en que sean efectivas las cuarentenas como estrategia de salud pública, en el fondo, ¿no? Cristóbal, si quisieras... Sí, la pregunta ¿cuánto influye muchísimo, muchísimo. Nosotros hicimos un estudio en la cual nosotros estamos siguiendo como a 40.000 personas que semana a semana reportan sus síntomas, también cuántos salen de la casa. Y una cuestión que publicamos hace como 3 semanas atrás fue ver qué había pasado con las personas que tenían que salir a trabajar durante estas semanas de la nueva normalidad. Entonces miramos Santiago tenía cuarentenas todavía en muchas comunas en ese momento, y lo que ocurre es bien impresionante. Por ahí por el 20 de abril, que cuando empieza a aparecer este llamado a la nueva normalidad, el efecto de reducción que tenían las cuarentenas en las salidas a trabajar empieza a desvanecerse. Y el efecto de reducción de la salida a trabajar se redujo en un 78%. Entre el 20 de abril y principios de mayo, que fue cuando vuelven a incrementarse los casos y en el fondo vuelve como a alarmarse la ciudadanía. Después viene, digamos, el incremento de casos, se extiende las cuarentenas de la región metropolitana y vuelve a caer dramáticamente la cantidad de gente que sale a trabajar. Y de hecho se profundiza el efecto de las cuarentenas. O sea, hay un efecto más profundo de la reducción en la salida a trabajar en las segundas cuarentenas que en las primeras cuarentenas, ¿sí? Y eso evidentemente está asociado a que por una parte se pone en cuarentena mayor parte de la ciudad, pero además que eso vino de la mano también de un mensaje de alarma a la ciudadanía, ¿no? Todo el mundo se empezó a dar cuenta que la situación en Santiago era muy, muy preocupante. Entonces, ¿de qué importa? Importa muchísimo, muchísimo. La gente en general escucha lo que dice la autoridad. Y por eso es tan importante la responsabilidad de los mensajes que entrega la autoridad sanitaria, ¿no? Me quiero referir también como a esto de las cuarentenas efectivas o no efectivas, ¿no? Y lo primero que yo querría decir es que nuestras cuarentenas han sido cuarentenas a la chilena, ¿no? No han sido las cuarentenas de Wuhan o las cuarentenas del norte de Italia cuando se implementaron más estrictamente. Y yo creo que las declaraciones del ministro Palacio hoy día van en esa línea, ¿no? De desentenderse un poco, decir, no, mira, es muy difícil decir qué empresas son esenciales y qué no, fiscalizarlas, ¿no? En la práctica hay 2,5 millones de personas en Santiago con permisos laborales, ¿sí? Esa es la magnitud, ¿sí? Otro dato, el 97% de las personas que son detectadas circulando en Santiago son personas que tienen permisos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve eso, la cuarentena es por diseño poco efectiva, porque tú estás dando muchos permisos masivos, ¿sí? Entonces, yo creo que también ahí hay que poner el énfasis adecuado, ¿no? Porque se le echa la culpa a la gente, ¿no? La gente es responsable, ¿no? La gente no cumple. Y yo tengo una seria duda de eso. Los datos no apuntan a que la gente sea responsable, sino que la gente está cumpliendo la cuarentena que las autoridades han implementado,
que es una cuarentena que es poco estricta. Ahora, el lado B, la autoridad tampoco ha estado disponible para dar condiciones sociales y económicas para una cuarentena que sea estricta, ¿sí? Porque evidentemente, si uno no le va a entregar plata a la gente para que pueda vivir, uno tampoco le puede obligar con la policía ni los militares a que la gente se quede en sus casas a morirse de hambre, ¿no? Entonces estamos como en el acantilado por los dos lados, ¿no? Como que el gobierno no ha querido hacer lo que tiene que hacer sanitariamente, porque eso implica también tener que hacer cosas económicamente, ¿sí? Y no haber estado disponible para eso, yo creo que nos ha costado muchas personas fallecidas, ¿sí? Y eso yo creo que es como una gran reflexión que hay que hacer, porque el mundo económico en Chile, yo creo que ha tenido una visión extremadamente miope de cómo ve esto, ¿sí? Han mirado como el muy corto plazo, es decir, no, yo a fin de mes quiero mi flujo caja. Y lo que perdieron de vista es que su cálculo tan miope finalmente va a terminar generando impacto no solamente humano, brutal por la pandemia, sino que el impacto económico que esto va a tener va a ser mucho más duradero y finalmente las pérdidas van a ser pérdidas para todos. Va a haber desempleo, van a haber muchas empresas quebradas porque esto va a durar mucho más tiempo debido a que no lo contuvimos a tiempo. Y yo creo que esa es otra de las cosas en las cuales hemos fallado mucho, ¿no? Y que el gobierno falló mucho en cuál fue su lectura en esta estrategia de apostarlo todo a que esto se iba a resolver rápidamente con intervenciones mínimas. Tal cual, esa es un poco la discusión que se ha dado en el Congreso también, esta hipótesis de que la presión económica, por un lado, la presión incluso empresarial, con una mirada en el fondo de corto plazo de no tomar medidas drásticas porque eso puede afectar mucho la economía, finalmente termina en un escenario desastroso porque ni lo sanitario lo enfrentas bien, ni lo económico tampoco. Al final vas a tener muchos costos en lo sanitario, en vidas humanas, en mucha gente enferma, en colapso del sistema sanitario y por otro lado en un frenazo de la economía, en una recesión muy profunda y en una dificultad después para la recuperación, peor de los mundos. Se ha hablado mucho, Bernardita, de la vulnerabilidad de base también que atiende el sistema público en Chile, ¿no? El sistema público que atiende a la gran mayoría y que trae vulnerabilidades de base, tanto a nivel de salud y sociales, los determinantes sociales de la salud, que es uno de los aspectos, ¿no? que aborda también el documento. Desde tu experiencia, ¿cómo es esa vulnerabilidad que te toca ver cotidianamente y a tus compañeros y compañeras de trabajo en los hospitales, en el sistema público de salud, más allá de las precariedades del propio sistema que tú misma mencionabas, pero la gente que te toca en el fondo y les toca atender? Como parlamentario de nuestro distrito, yo creo que tú sabes que acá en Valparaíso tenemos la región, tenemos los campamentos, por ejemplo, más grandes de Chile, en Viña están, de hecho. Entonces, la estrategia lávate las manos. ¿Esa persona tendrá agua potable? Le toca lo que es el interior con la crisis del agua que tenemos. Pueden lavarse las manos tan seguido como nosotros se los pedimos y con suerte tienen agua ellos para tomar. El hacinamiento que hay en las viviendas acá porteñas, todo lo que es el envejecimiento de la población son factores de riesgo que tiene esta patología, este virus, que están totalmente presentes en nuestra población, en la quinta región precisamente. Entonces, nos lleva a tener que plantearnos, insisto, nuevamente nuestro foco en lo que es el territorio. Aquí lo que es el consultorio, el CEFAM, la atención primaria en salud es imprescindible para todo lo que decíamos antes, para el control, la trazabilidad, los contactos, todo, el poder derivar a las residencias sanitarias que, entre paréntesis, además de pedir la PCR, piden a las personas que lleven, por ejemplo, bata,
o sus artículos de aseo. O sea, tú me preguntas, ni yo tengo bata. Entonces, son así de absurdas las cosas que estamos solicitando. Y aquí se refleja nuevamente esa desconexión que tenemos dentro de nuestras cabezas, hablo del gobierno, con lo que es su gente. O sea, no tienen idea de nuestra población, no tienen idea de lo que es ser chileno, un chileno normal, uno de la clase media, esa mal catalogada clase media, porque al final la clase media subsiste por sus tarjetas de crédito, que la línea de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aterrizar estas medidas y, insisto, para mí como el foco o la estrategia tiene que estar en el territorio, ocupar a las personas que son líderes sociales, las juntas vecinales, fortalecer todas esas herramientas. O sea, no puede ser que nos veamos como, no sé, pues mi mamá me decía, oye, estamos haciendo días comunes como los 80. Estamos pidiendo cuarentena, pero para poder hacer una cuarentena real, tal como comentaban, tenemos que tener los recursos. Es mínimo asegurarle a la gente que va a tener para comer. ¿Cómo le vas a decir quédate en tu casa si no va a tener para darle de comer a sus hijos? Entonces, el gobierno ahí tiene que ser paternalista, digámoslo, y proteger a su gente en este momento. Así que eso es lo que te puedo contar. No sé si se escuchó mejor porque de verdad que ya no puedo más con la internet. Sí, no se escucha. Bueno, estamos en un tiempo especial, hay que tener flexibilidad y se escucha, se entiende. Cristóbal, uno de los aspectos, como ya en esta última parte del foro, del conversatorio, en el documento se habla justamente de algo que comentaba Bernardita, que tiene que ver con esta lógica neoliberal, y de hecho lo pone así en esos términos, de esta transferencia masiva de recursos desde el sector público al privado, ¿no? Como la compra de servicios, también la carencia o la falta de profesionales para atender a la gran mayoría de la población en el sector público. El país en el fondo está formando sus profesionales que después finalmente en un porcentaje importante terminan o trabajando tiempo completo en el sector privado con muy poquitas horas en el público, y entonces hay una brecha ahí muy potente, además de todos los determinantes sociales. Ese elemento que es de base estructural, digamos, pre-pandemia, veníamos con este sistema y está diseñado así. Y claro, y por otro lado, ¿no? Estos informes internacionales o esta crítica internacional que se ha hecho, más que informe, a estas élites chilenas que creyeron o tomaron decisiones de países de ricos o ¿no? Como en una burbuja de país de rico, pero con una población, y se dieron cuenta de una población extremadamente pobre, y cómo en el fondo nuestro sistema, o como está pensado y diseñado nuestro sistema de salud, de alguna manera no encaja ahí, ¿no? Esa desconexión, esa contradicción. Si te pudiera referir a eso y como un poquito la salida, entonces, ¿no? Hay una propuesta ahí de recuperar la salud pública, fortalecerla, un seguro único, universal, solidario, ¿no? Cómo funciona en otros países, si pudieras como redondear esa parte que tal vez más estructural de política pública. Sí, yo creo que es bien evidente en todas las situaciones de catástrofe que se necesita un Estado fuerte, garante de derechos. Es como el momento finalmente de la vulnerabilidad, es cuando más sentimos que tenemos que soportarnos lo uno o lo otro, ¿no? Y también se hace más evidente que las soluciones basadas como en el sálvese quien pueda, no solamente son injustas, sino que son ineficientes, ¿sí? Y así lo han entendido todos los países desarrollados del mundo, ¿sí? Con la excepción de Estados Unidos, si uno saca ese experimento extraño en el mundo, todo el resto de los países desarrollados del mundo tienen sistemas de seguridad social fuertes, con sistemas públicos financiados eminentemente por impuestos generales.
estos no son experimentos marxistas ni ninguna cosa de Corea del Norte, ¿no? Sino que es el estándar civilizatorio mínimo, yo diría, ¿no? Y es muy interesante porque los países como Chile y muchos países latinoamericanos tenemos esta larga historia de sistemas que están segmentados por básicamente nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, esta separación, que a veces la gente cree que viene solo de la ISAPRE, no, desde antes viene esto tiene un origen histórico previo. Nosotros hemos tenido una segmentación que antes era una segmentación por ocupaciones, entonces la gente que eran trabajadores de cuello blanco, que se le llamaban, tenían un tipo de sistema de salud distinto al de los obreros, que eran los de cuello azul, ¿no? Y esa forma de segmentar entre el Sermena y el Seguro Obrero, y después con otros nombres, hasta finalmente llegar al FONASA ISAPRE, es parte de nuestro como ADN histórico, ¿no? De creer que es justo o está correcto tener un sistema para ricos y otro para pobres, básicamente. Eso es muy ineficiente, eso es muy injusto, y es interesante que en la pandemia una de las primeras decisiones que se toma es trabajar con la red pública y privada de manera integrada, porque se reconoce que no tiene sentido, digamos, el que haya separación de sistemas, ¿sí? Y yo creo que se vuelve a abrir una ventana de poder repensar nuestro sistema de salud, ¿sí? Con lo que está pasando ahora. Y esto es muy parecido, por ejemplo, a lo que pasó en muchos países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Momentos de países empobrecidos, ¿sí? Países que estaban en su peor momento, pero que reconocen en ese momento muy particular como sociedad de que hay una cosa que no se puede aceptar, que es dejar a algunas personas atrás. Y en ese momento hacen las reformas más importantes de sus sistemas de pensiones y de salud para garantizar seguridad social. Y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad. Yo creo que lo que estamos viviendo, lo que vino con el estallido, lo que está pasando ahora con la pandemia, yo creo que es un proceso doloroso, pero que nos va a permitir volver a poner los lugares, o sea, las cosas en su justa perspectiva, y que va a ser entonces una oportunidad para avanzar efectivamente en un sistema universal donde todos estemos protegidos y todos contribuyamos según nuestra capacidad y podamos acceder según nuestra necesidad, que son los elementos fundamentales a donde tenemos que avanzar como un estándar civilizatorio de un país desarrollado. Súper. Bernardita, también llegando como a esta última parte del foro, ¿cuál es hoy día la principal preocupación de tu federación, la federación que tú representas, en el fondo que eres dirigente? ¿Cuáles serían los énfasis, ¿no?, en esta nueva autoridad, oportunidad de nueva estrategia sanitaria? ¿Dónde están las principales demandas desde ustedes, en el fondo, ¿no? Y preocupaciones desde lo laboral, desde lo sanitario. ¿Dónde estarían los énfasis que tú pondrías? Yo creo que el mayor énfasis está en lo que es la brecha de personal, que ahora se hace sobre todo en este momento de pandemia totalmente evidente. Hablaban mucho de los ventiladores, que van a llegar tantos, que esto otro, que los traen China, de no sé dónde, pero esos ventiladores no se manejan solos. Detrás de eso hay todo un equipo. Entonces, claro, yo puedo tener 1 millón de ventiladores, pero tengo el 1 millón de enfermeras de unidad de paciente crítico que se hagan cargo de esa persona. Tengo al médico UCIsta, tengo al técnico de enfermería para ayudar al kinesiólogo. Entonces, como que la solución mágica estaba en el ventilador mecánico y no, pues no es así. Así que ahora se evidencia una brecha que históricamente hemos estado tratando de hacer visible. Y desafortunadamente, pero afortunadamente
pasa que en esta crisis la pudimos visibilizar. O sea, es súper lamentable que tenga que morir gente o que nos veamos envueltos en una pandemia para que se hayan dado cuenta de lo importante que es la salud, que es la base para que cualquier persona se desarrolle y pueda, no sé, como este gobierno, digamos, y su sistema económico pueda rendir, pueda producir, tiene que estar sana, pues. No le sirve a la gente enferma. Entonces, desde ahí partimos mal desde la lógica gubernamental. Lo otro desafío, yo creo que se nos viene fuerte todo lo que es salud mental. Lo que va a venir post pandemia va a ser bastante pesado, por decirlo de alguna manera. La salud mental, los problemas de salud mental han sido invisibilizados históricamente en nuestro país. Desde el sentir de la persona, de que no quiere ir al psicólogo o al psiquiatra para que no la cataloguen de loca, por decirlo, hasta que no están los recursos invertidos en nuestra salud mental. Entonces, yo creo que no cometamos el error que sucedió con la pandemia de no prevenir. Empecemos al tiro a trabajar en alguna estrategia para que la gente, los niños, o sea, imagínate, ya llevan casi 3 meses metidos en sus casas, o sea, sin sus amigos. Hay que ver las etapas en que pueden estar estos, las edades en que pueden estar y cómo va a influenciar todo esto en ellos. Entonces, es un gran problema que se nos viene y tenemos que prepararnos, porque la sociedad que va a quedar, si bien lo vemos con esperanza de que vamos a poder mejorar muchas cosas, también se viene este desafío, que afortunadamente nuevamente se visibiliza por una crisis. Somos reactivos en ese sentido y sí, ahí reconocer el esfuerzo que ha hecho la propia Universidad de Chile, desde el rector Ennio Vivaldi, junto con mucha otra gente, obviamente, que han presionado por instalar una estrategia de salud mental como parte del abordaje de esta crisis, de esta pandemia. Algo se recogió de aquello, se está implementando, todavía muy en pañales, muy lento, pero se está implementando ahí programas y hay mucha gente colaborando en lo mismo, porque efectivamente esa es como una crisis silenciosa que no se ve o no es muy tangible hasta que aparecen, ¿no?, los síntomas y obviamente de unas consecuencias sociales muy, muy profundas. Cristóbal, así también, últimos minutitos para ir cerrando, mensaje final, énfasis, llamados, o algo que se te haya quedado pendiente que quisieras comentar. A mí me gustaría terminar con una reflexión de que yo creo que no nos puede volver a pasar como país las cosas que hemos vivenciado durante estos meses de pandemia. Yo creo que tenemos que tener una reflexión como bien profunda, digamos, de que es básicamente una discusión de nuestra democracia, una discusión de nuestro sistema político, de nuestro hiperpresidencialismo, de qué pasó que esté la derecha en el poder, con lo que ha implicado, ¿sí? Como yo quiero invitar que tengamos una reflexión súper profunda de por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, ¿no? Yo creo que ya dijimos harto de todo lo que se ha hecho mal y lo que se puede hacer mejor, pero yo creo que hay que además hacer esta reflexión que va pasos más atrás. Porque yo creo que hemos tenido, y eso se ve desde el 18 de octubre hasta ahora bien claramente, de que hay un divorcio tan profundo desde lo que pasa en la vida cotidiana de las personas y lo que nuestro Estado es capaz de representar y hacerse cargo, que requiere entonces un cambio profundísimo de nuestras instituciones, una reforma profunda de nuestra democracia, y que eso pasa también por el cambio constitucional, que es como una de las grandes como ganadas que llevamos del 18 de octubre, pero que no se acaba ahí, ¿no? Yo creo que
que tenemos que ser capaces de repensar Chile con una nueva forma de relación entre ciudadanía y Estado, ¿sí? Entre el mundo político, el Estado y la sociedad. Porque mi diagnóstico finalmente es que hemos tenido este problema porque hay un Estado débil, un Estado capturado por intereses empresariales, por una política débil y una democracia poco pujante que no ha sido capaz entonces desde la sociedad civil hacer que el Estado enmiende el rumbo en el momento correcto, ¿no? Y lo que hemos visto tanto en el estallido como en la pandemia es una sociedad civil empujando cambios, pero que no ha sido capaz de incidir un ápice. O sea, si uno mira cómo fue esto de la pandemia, 110 días de pandemia, en la cual el mundo social, el mundo académico, ¿sí? Diciéndole al gobierno, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, y no fuimos capaces de cambiar nada, digamos, la trayectoria, ¿no? Yo creo que eso debe hacernos pensar qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Es muy grave, me parece eso, ¿no? Que un gobierno con poca legitimidad, que no escucha a la ciudadanía, haya podido continuar con su plan como si nada pasara, ¿no? Y si no somos capaces de tener esa reflexión, yo creo que va a ser muy probable que en otras circunstancias nos vuelvan a pasar cosas parecidas. Y no nos merecemos esto como país, ¿no? Tenemos que hacerlo mejor. Y eso va a una reflexión como el mundo político, a nosotros como ciudadanos de a pie, como participantes de gremios, ¿no? Como que hay tanta responsabilidad ahí y mi llamado es como a levantar también esa discusión, ¿no? Como de otro orden de jerarquía, que es lo que nos viene también probablemente en los próximos meses y años con el debate de una nueva sociedad que queremos construir. Pero se conecta con el proceso constituyente, ciertamente, con ese ciclo que está ahí, a la vuelta de la esquina también. Bernardita, también te dejo los últimos minutitos para un mensaje final, algún llamado, una reflexión final y ya estamos cerrando. Comparto mucho con Cristóbal en la reflexión que llamó, y también me gustaría sumar lo que es el despegarnos del individualismo. Yo creo que de esta, si tenemos este gobierno que es débil o que no está actuando como nosotros quisiéramos, los únicos que nos vamos a poder salvar, aunque suene medio tragicómico, va a ser nosotros mismos. Entonces, volvamos a ser comunidad, dejemos de atomizar nuestra sociedad y ayudémonos, porque salimos juntos. Así que ese es mi llamado, solamente para complementar lo de Cristóbal. Además de todo lo que es lo sanitario, que les puedo decir que se laven las manos mientras puedan, que el alcohol gel no va a sustituir el lavado de manos, no se toquen la cara, ocupen bien la mascarilla, va desde la nariz al mentón, etcétera. Mantengamos el distanciamiento físico, no social, sino físico, porque necesitamos estar más cerca que nunca ahora. Así que eso, agradecer la instancia, mil disculpas por la calidad de la internet, no sé qué pasó como nunca. Pero fue súper enriquecedor este diálogo que tuvimos, así que muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo también quisiera agradecerle a ustedes por el tiempo, por su experiencia, sus conocimientos, y porque un poco la prioridad de este espacio ha sido difundir las propuestas, porque estoy convencido que Chile urge una nueva estrategia sanitaria con mucha fuerza, un cambio de timón muy fuerte, y ese documento refleja, digamos, esas propuestas que salieron el fin de semana en este documento reflejan hacia dónde hay que ir, pero claro, no toda la gente tiene, muchas veces ha dado el tiempo leer las propuestas, entonces poco generar el espacio de conversación para poner los énfasis. Y yo sé que ustedes dos, cada uno en su ámbito, han sido muy relevantes en la construcción de esas propuestas y de empujar este carro, porque lo urgente es proteger la vida, salvar vidas,
evitar más contagios, suprimir las cadenas de contagio y evitar que más gente muera en nuestro país, que es brutal la catástrofe a la que nos estamos acercando. Así que muchas gracias nuevamente y nada, nos despedimos. Buenas noches. Chao, un gusto. Chao, muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Que estén bien.